Muy buenas estudiantes de noveno grado, les saluda el profesor Freddy Munguía y en este video vamos a explicar los temas de los números irracionales y la simplificación de radical. Para comenzar vamos a estudiar este esquema que aparece acá, que es el esquema que representa la unión de todos los conjuntos que conforman los números reales. Tenemos los naturales, que son los números que nos sirven para contar, comenzando desde el 1, 1, 2, 3, 4, 5, son números enteros positivos. Ya los enteros propiamente dichos son aquellos números que están conformados tanto por números positivos como por números negativos, incluido también el 0. Los números racionales son los números que se pueden expresar como fracción de la forma a sobre b, donde a es un numerador, b es un denominador y ese denominador debe ser distinto de 0. Son los números fraccionarios y también son lo que es números decimales. Fuera de esos conjuntos que están unidos, como los racionales, enteros y naturales, los naturales contenidos en los enteros y los enteros contenidos en los racionales, hay un conjunto fuera de todo ese esquema, que son los números irracionales. ¿Quiénes son los irracionales? Son los números, son aquellas expresiones que se pueden representar como raíces inexactas y números trascendentales, como son el pi, y existen otros números por ahí. Pero lo que más nos interesa en este caso son las raíces cuadradas inexactas. La unión de los racionales y los irracionales forman los números reales. Tipos de irracionales. Los números irracionales pueden subdividirse en dos tipos, lo que son los algebraicos y los trascendentes. Los algebraicos son en general un número algebraico con raíces enésimas de un polinomio de cualquier grado y con coeficientes reales. Ahí lo tenemos, puede ser de cualquier tipo de índice en la raíz, siempre y cuando no sea una raíz exacta. Los trascendentes son los que no se pueden expresar a través de operaciones con raíces y provienen de las llamadas funciones trascendentes, como las trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. También surge al escribir un número decimal no periódico al azar con el patrón que nos lleva un periódico definido. Tenemos entonces también estudiar un poquito lo que son las raíces cuadradas exactas que nosotros manejamos desde tiempos muy atrás, como por ejemplo la raíz de 1, raíz de 4 que es 2, raíz de 9 que es 3, raíz de 16 que es 4. Todas estas que aparecen aquí son raíces exactas que nosotros manejamos comúnmente. Por ejemplo, tenemos raíces hasta 400, que es 20. ¿Verdad? Son raíces cuadradas exactas. Aquí tenemos las partes de un radical, el índice radical, el radical que es el signo radical en sí, el radicando que es lo que está dentro de la raíz cuadrada y raíz ya cuando calculamos esa raíz. Entonces aquí les dejo las raíces cuadradas exactas más comunes o las más pequeñas que nosotros utilizamos. Ahora, ¿qué pasa con las raíces cuadradas inexactas? Entonces, con las raíces cuadradas inexactas lo que nosotros tenemos que hacer es hacer algún tipo de operación para expresarlas con números más pequeños. Lo que hacemos con estas raíces inexactas es simplificar el radical descomponiendo en factores primos. Continuando siempre con las raíces inexactas, nosotros tenemos lo que son los números primos. ¿Qué son los números primos? Son aquellos que solo tienen como divisores al 1 y al mismo número. Aquí tenemos los números desde el 1 hasta el 100, los números enteros, claro está. Y los que están marcados en rojo son aquellos números primos. Son los números que únicamente pueden dividirse entre el 1 y entre el mismo número. Ahí están marcados en rojo el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y así sucesivamente hasta llegar al número 97, que está dentro de la lista de los números, los primeros 100 números donde están contenidos los números primos. Entonces, vemos acá nosotros en resumen ya el listado nada más de los números primos, que son los que nosotros vamos a estar necesitando en lo que es la simplificación de radicales, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y otros por ahí que nosotros vamos a necesitar, pero que es necesario memorizarlos y manejarlos correctamente. ¿Cuáles son los números
primos. Vamos a simplificar el siguiente radical descomponiendo en factores primos. Quiero explicar algo aquí importante porque cuando hablamos de simplificar un radical descomponiéndolo en factores primos, nos referimos a aquellas raíces que son inexactas, ¿verdad? En este caso 90 no tiene una raíz cuadrada exacta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que descomponerlo en sus factores primos utilizando estos números que aparecen en este recuadro de acá. Descomponemos 90 en factores primos. El 90, recuerden, vamos a ir dividiendo ese 90 en estos números. Entonces vamos a probar si tiene mitad, o sea, si se puede dividir por 2. Entonces, 90 entre 2, 45. 45 se puede dividir entre 2, no. Entonces probamos el siguiente número, que sería 3. 45 entre 3 es 15. 15 no se puede dividir por 2, entonces seguimos con el siguiente número, que es 3. Si tiene tercera, 15 entre 3, coloco el 3 acá y queda 15 entre 3, 5. Ya 5 es un número dentro de esta lista de números primos, entonces de un solo divido por el mismo número 5 y queda 5 entre 5, 1. Repito, el 90 lo vamos a descomponer en factores primos. Los factores primos o los números primos son estos que aparecen acá. En este lado derecho de esta línea roja que yo coloqué en la presentación, solo pueden haber números primos, ¿verdad? El 2, el 3, el 5, el 7, el 63, el 61, el 67, el 71, el 63 no. Y todos los números que nosotros podemos observar acá. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros vemos que hay un número que se repite. Ese número que se repite es el 3. Entonces el 3 se repite. Como se repite, colocamos 3 al cuadrado. El 2 sobra y el 5 sobra. Son números que sobran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá de ahora en adelante? Armar una multiplicación de raíces. ¿Cómo? Dentro de la raíz cuadrada vamos a colocar 3 al cuadrado. Entonces, ¿por qué 3 al cuadrado? Porque es este número que aparece acá. ¿De dónde salió este 10? De multiplicar los números que sobran. En este caso el 2 y el 5 sobraron. No están repetidos. Entonces 5 por 2 o 2 por 5 es 10. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es cancelar. Cancelar raíz con raíz, ¿verdad? ¿Por qué cancelamos? Porque 3 al cuadrado es 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces solamente cancelamos en este caso. Y nos queda la respuesta final aquí, 3 raíz de 10. 10 no tiene raíz exacta tampoco, solo se copia. Y ahí tenemos el primer ejemplo explicado de lo que es la simplificación de un radical. Vamos a explicar un segundo ejemplo de lo que es simplificación de radicales, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos observar aquí el número 252. 252 lo vamos a descomponer en factores primos. Recuerden, 252 se va a ir dividiendo por estos números que aparecen en este recuadro. ¿Quiénes son estos números? Los números primos. 252 se puede dividir por 2, sí. Entonces colocamos el 2 acá. La mitad es 126. 126 se puede dividir por 2, sí. Entonces 126 entre 2 es 63. Ya 63 no se puede dividir por 2. Probamos ahora con el número 3. 63 entre 3 es 21. 21 se puede dividir por 3, sí. Entonces 21 entre 3 es 7. Ya el 7 que me quedó en esta parte de acá está dentro de los números primos. Entonces de un solo se divide entre el mismo número. 7 entre 7, 1. ¿Qué sucedió en este caso? Vemos nosotros que se repitió el 2. Entonces escribo 2 al cuadrado porque 2 por 2 es 4. En ese caso escribo solamente 2 al cuadrado. Aquí se repitió el 3. Entonces escribo 3 al cuadrado y este 7 sobró. Entonces este 7 que sobra lo vamos a colocar por ahí solamente en un radical. Entonces, escribimos 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, que sería el primer número, lo escribimos acá. 3 al cuadrado lo tenemos en esta parte de acá. Y el 7 sobró, queda solito en un radical. Entonces, la respuesta final sería al cancelar la raíz con el exponente. La raíz con el exponente. Entonces cancelamos esa parte de ahí. Y nos quedaría un 2 y un 3 fuera del paréntesis, fuera del radical del 7. Entonces, ¿qué hacemos con el 2 y con el 3? Pues los multiplicamos.
Repito, el 2 y el 3, como quedaron solitos al haber una cancelación, se multiplican. 2 por 3 es 6 y el 7 solo se copia. Aquí tenemos la respuesta final, ¿verdad? Esta sería nuestra respuesta final, 6 raíz de 7. Al simplificar, raíz cuadrada de 252. Tenemos el ejemplo número 3. Vamos a simplificar raíz cuadrada de 600. Entonces vamos a descomponer en factores primos al 600. Recuerden, colocamos 600. Y vamos a ir utilizando únicamente estos números. Entonces tiene mitad. 600. La mitad de 600 es 300. 300 tiene mitad. Sí. ¿Se puede dividir por 2? Sí. Entonces sería 150, que también tiene mitad, que es 75. Ya 75 no tiene mitad, entonces probamos si tiene tercera o se puede dividir por 3. Sí, tercera de 75 o 75 entre 3 es 25. 25 ya no se puede dividir por 3, sino que solamente por 5. Entonces 25 entre 5 es 5 y como aquí ya nos quedó un número primo que es el 5, únicamente dividimos por el mismo número que sería 5 entre 5, 1. Entonces, aquí es donde viene la operación importante, ¿verdad? Que hay que agrupar los números. Hay que agruparlos dependiendo de cuántas veces se repite. Entonces, 2 al cuadrado. Este 2 sobra. Este 3 sobra. Y está 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué números sobraron? El 2 y el 3. Entonces, esto se va a colocar dentro de una raíz. El 5 al cuadrado también dentro de otra raíz. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. 2 al cuadrado, que es este de acá, 5 al cuadrado, que es el que nosotros tenemos en la parte de abajo, y el 6, ¿de dónde salió? De multiplicar los números que sobraron. Este 2 y este 3 sobraron. 2 y 3 sobran. Entonces quedaría en 10 raíz de 6. ¿Por qué? Porque aquí nosotros venimos y cancelamos. Este se cancela, este se cancela. 2 por 5, 10. ¿Verdad? Aquí lo tenemos afuera, 10. Y el 6 se copió de lo que sobró de 2 y 3. Vamos entonces con el ejemplo número 4. Vamos a simplificar raíz cuadrada de 275, que en este caso pues, lo descomponemos en factores primos. 275 obviamente no se puede dividir por 2. Tampoco se va a poder dividir por 3. 275 entre 3 queda un número inexacto al hacer la división. Entonces lo que nosotros hacemos es dividir por 5. 275 entre 5 es 55. 55 tiene quinta, ¿verdad? Que es 11. Ya 11 viene siendo un número primo. Entonces de un solo dividimos por el mismo número 11 y quedaría 1. Entonces, ¿cuál fue el único número que se repitió? Sería 5 al cuadrado. ¿Qué pasó con el 11? El 11 sobra. Entonces, en una raíz fuera, vamos a colocar 5 al cuadrado por raíz de 11. Cancelamos acá y nos quedaría únicamente el 5. El 5 ya no se le escribe raíz, al 11 no se le cancela la raíz. Y ahí tenemos la respuesta, 5 raíz cuadrada de 11. Vamos ahora con el último ejemplo, vamos a simplificar 560, lo descomponemos en sus factores primos, tiene mitad, que es en este caso 280, 280 se puede dividir por 2 también, que es 140, 140 tiene mitad que es 70, 70 se puede dividir por 2, que es 35. Ya 35 no se puede dividir ni por 2 ni por 3. Entonces probamos con el 5. Obviamente termina en 5 el número, se puede dividir por 5. 35 entre 5 es 7 y 7 es número primo. Solo se coloca 7 entre 7, 1. Recuerden que a este lado de esa línea de color rojo que yo hice ahí solo pueden haber números primos. Solamente números primos. Entonces, aquí es importante agruparlos. 2 al cuadrado. De 2 en 2 se agrupan. Y otros 2 al cuadrado. Este 5 sobró y este 7 también sobró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso? Lo que tenemos que hacer es esto para agrupado. ¿Ve? Entonces, decimos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿verdad? Este y este salieron de esta parte de acá. Y el 35 de los números que sobraron se multiplican. 5 por 7, 35. Aquí cancelamos. Solo nos queda el 2 grande y el 2 grande. Entonces 2 por 2, 4. Y ahí tenemos 4 raíz cuadrada de 35.
Gracias por su atención, jóvenes, y espero observen el video varias veces para poder comprenderlo.